Antes de que me dé la respuesta y preguntarle a César sobre si pudieras estar sufriendo, que yo creo que sí, de discriminación, y obviamente eso es un delito, yo quiero hacer pasar a Magali para que escuche exactamente lo que tiene que decir César, nuestro abogado. Adelante, producción, por favor. En mi vida jamás va a figurar Rosario. Esa mujer no es de nuestra clase. Desde que esa criada llegó a nuestras vidas, mi papá ha cambiado mucho conmigo. Lo único que quiere esa criada es sacarle dinero a mi papá. Bienvenida, Magali. 22 años y ya piensas de esa manera. Mira nada más. Qué sorpresa, ¿no? Igual que tu mamá. ¿Por qué como mi mamá? Porque tu mamá discriminaba a tu papá. No lo discriminaba. Claro que sí, yo tengo datos de que sí, de que se avergonzaba de estar con un señor que traía un taxi, cuando el señor de repente le daba algunas monedas a la señora, tu mamá le decía, a mí no me andes dando cambio, que yo no soy microbusero, a mí no me andes dando nada de cambio, o sea, despreciando también el dinero y entre ese muchos comentarios, su forma de vestir, tenía como hacía demasiadas, ¿cómo te diré? Diferencias entre la clase supuesta de tu mamá, no la conozco, y tu papá, que yo creo que es de muy mal gusto, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Pues yo, la verdad, siento que estaba muy bien y mi mamá me educó como... O sea, que tu mamá estaba muy bien discriminando a tu papá. No, o sea, me refiero Ajá. a que mi mamá me educó de una forma muy bien y que mi papá no tiene nada que ver aquí, porque jamás lo humillamos a él. Jamás Nunca. lo humillaron, a lo mejor tú no, pero tu mamá sí lo hizo. Ahora, te pregunto, cuando necesitas dinero, no solamente se lo pides a tu papá, sino que también lo recibes de Rosario, de una mujer que sí se gana la vida honradamente y a quien también discriminas. A ella no la discrimino, solamente ¿Ah, no? le digo lo que es una criada. ¿Qué es qué, perdón? Una criada, No, no lo es. sí. No, no lo es. Mira, yo ni siquiera, a mí ni siquiera me gusta esa palabra, ¿no? Yo en mi caso les digo asistentes domésticas, porque realmente es lo que son. Asisten en una labor que uno a veces no puede hacer. A veces, porque en mi caso sí que lo hago bastante bien, sobre todo cuando voy a visitar a mi hijo a Estados Unidos. Tengo que entrarle a ese tipo de labores y la verdad hasta me gustan. ¿Para qué te digo que no? Pero, ¿tú sabes lo que es la discriminación? Sí. Sí lo sabes. Sí. Y sabes que la estás ejerciendo contra Rosario. No lo sabe Rocío, porque ella se ha cansado de gritármelo. Delante de quien sea, de sus invitados, de la gente. ¿Qué se ha cansado de ¿Por qué te decir? vienes a Que soy hacer la una víctima criada, aquí? que soy una criada que no me merece, que su papá no No merece te estar merece, conmigo. porque no estás a nuestra altura, amiga. Y te lo he dicho una y otra vez. Hija, pero que te tú no- alejes de favor de nosotros, porque No me voy a estás alejar. no estás de nuestra clase, no eres de nuestra clase. Mira, deja ser Ok, feliz a tu eso papá. es discriminación. Deja A ser ver, feliz a tu papá. Magali, voltea por favor a tu lado izquierdo. Te presento a César. Él es nuestro abogado y está aquí para ayudarnos, inclusive a ti también, si es necesario. Que te diga lo que es la discriminación y a qué delito te puedes enfrentar tú cometiendo este tipo de actos, ¿no, César? Magali, ¿cómo estás? Ya, te voy a hacer una pregunta antes de que te explique. ¿Tú haces estos llamamientos a una persona? ¿Lo haces intencionalmente? ¿Lo haces conscientemente? Sí. Sí, perfecto. Bueno, cuando realizas algo intencionalmente, sabiendo las consecuencias, te vas a tener a las consecuencias y te atienes a las consecuencias jurídicas. Posiblemente no las conoces, pero aquí está revelándose directamente dos tipos, y son dos tipos penales. Uno, la parte de la discriminación, que como bien lo señala Rocío, implica una vejación, que es un insulto a una persona y sobre todo tratarla de hacer menos por la condición humana, por su trabajo, por su raza, religión o, en este caso, por su trabajo, ¿de acuerdo? Y además, te voy a señalar algo, que ya lo hemos platicado también en algunos otros programas. Directamente aquí tú perteneces a un núcleo familiar
que aunque Sofía, que Rosario, Rosario. perdón, no está directamente casada con tu papá, pero sí están juntos y cohabitan en un mismo domicilio. Y tú eres una invitada ahí, pero eres hija de tu papá y al momento en que convives con la pareja de tu papá, se configura directamente un delito que también es violencia familiar, en el grado de violencia psicológica, ¿de acuerdo? E independientemente de los daños y perjuicios que le puedas causar directamente a Rosario, tú te enfrentas a un tipo penal que en su momento, si Rosario decide ir a denunciarlo, tú lo vas a tener que enfrentar, porque aparte te recuerdo que ya tienes 22 años, eres mayor de edad y eres responsable de las conductas y de las acciones que tú ejerces. Entonces, Ahora. evaluamos muy bien. Así es. Ahora, ¿por qué razón o por qué motivo tú, Magali, regresaste a vivir con tu papá cuando estabas muy bien con tu mamá? O sea, yo sé que, ¿de quién fue la idea? ¿Tuya, de tu mamá, de las dos? Porque de repente tú Fue mía. apareciste ahí cuando, pues aparentemente estabas muy bien con tu mamá, ¿no? Fue tu idea. Sí. ¿Por qué regresas tú a vivir a la casa de tu papá si originalmente vivías con tu mamá? O sea, que te ha educado muy bien, que te llevas muy bien con ella y demás. ¿Por qué regresas a la casa de tu papá? En primera, porque mi mamá se quedó sin trabajo. Y en segunda, pues para ir viendo nuestros intereses, ¿no? Todavía tanto de mi mamá y como los míos. El interés de tu mamá, pues yo no creo que ya tenga nada que ver. Tus papás se divorciaron. No, ni siquiera estaban casados. Ah, bueno, se separaron entonces. Duraron muchos años y ellos llegaron, según tengo entendido, a un acuerdo donde el señor le pasa una pensión a la señora sin necesidad de que entrara ni abogado, ni juez, ni nada. O sea, en buenos términos quedaron, ¿no? Ahora, ¿de qué derechos estás hablando tú? ¿O de qué derechos te habla tu mamá? Porque luego las mamás también meten ciertas ideas Pues que de no están todavía fundamentadas en tenga las leyes. Todavía tenga que ver por nosotros, porque justamente cuando ellos se separaron, mi mamá todavía quería regresar con él.